Dios le bendiga, mis amados. Bienvenido una vez más a Enfocado en Cristo TV. Así que si no te has suscrito a nuestro canal, te motivo a que te suscribas y active la campana de notificación para que todo el contenido que estaremos compartiendo por este canal te llegue como primicia. Y el tema de hoy es dedicado a Brenda Vanessa Henao, quien se encuentra de fiesta de cumpleaños. Le pedimos a Dios que responda toda la petición de su corazón conforme a su voluntad. El tema de hoy es tocando fondo. Y cuando hemos tocado fondo es cuando hay un choque en nuestras vidas por nuestras consecuencias negativas. Nos vemos en el momento que somos afectados con nuestra salud. Nos vemos en circunstancias que quizá nunca pensábamos que íbamos a estar ahí. Y también cuando perdemos el apoyo de nuestros familiares por consecuencia de lo que hemos cometido. Cuando tocamos fondo es cuando nos encontramos en un lugar ya sin salida, que entendemos que ya llegamos hasta ahí. Pero déjame decirte algo que en el Salmo 51, versículo 7, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecia tú, oh Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios nos rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando llegamos a ese momento que estamos tocando fondo, que entendemos que ya no vamos a ningún lugar, Dios te dice, ven humillado ante mi presencia, que yo te restauraré. A veces hay muchas personas que por causa de la droga, por causa de la prostitución, por causa del alcohol, por causa de sus malos comportamientos, pierden y hieren a muchas personas a su alrededor. Hay muchas madres que el día de hoy sufren la vida de sus hijos porque la madre nunca quiere el mal para sus hijos. Pero la consecuencia de nosotros como hijos nos llevan en una situación en la cual nuestro padre no nos pueden ayudar. Pero sí te tengo noticia en este momento. Jesús de Nazaret puede cambiar tu historia. Y si nos vamos a Mateo capítulo 8, su verso 26 al 39, allí esta historia nos narra que Jesús arribó a la tierra de los Gadarenos. Cuando llegan a aquel lugar, hay una persona que estaba endemoniada. Y dice que al ver a Jesús inmediatamente tiró un grito y dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tú tienes contra nosotros? ¿Qué tú tienes contra mí? ¿Por qué viene a atormentarme? Porque Jesús le decía al espíritu de este hombre, aleluya, los espíritus que estaban en este hombre, que salieran de él. Este hombre, el endemoniado gadareno, era un hombre en el cual no vestía ropa, en el cual lo ataban con cadena, con grillete, aleluya, pasaba por el fuego y no le acontecía nada porque estaba endemoniado a un nivel, aleluya, donde había ya legiones en él. Y los mismos demonios, los mismos que estaban en su cuerpo, le instaban a que viviera en los sepulcros, a que fuera a los desiertos. Y la gente de aquella ciudad estaba atormentado porque era un hombre que no lo podían atar con cadena, le ponían grillete y la rompía. Y esa situación, a veces vemos una persona que no está en su cabal, es normal, y a veces hay personas que le temen porque no saben la acción o lo que va a hacer este hombre porque no tiene dominio del mismo. Y cuando llega Jesús allí, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Ellos dicen que eran legiones porque desde hacía ya mucho tiempo habían poseído este cuerpo, habían poseído a este hombre. Y había un acto de cerdo allí y los demonios que estaban en el cuerpo del hombre le dicen que le permita ir a los cerdos, que no lo mande al abismo. Aleluya. Y dice que Jesús le dio permiso y el acto de cerdo, aleluya, se fue por el despeñadero y se ahogó. Y los que cuidaban a aquellos cerdos, dice la palabra de Dios, que se atemorizaron y fueron por todo el campo y comenzaron a decir lo que había acontecido. Cuando viene la multitud
y ve a y llega al lugar donde estaba Jesús. Ven al hombre que estaba encadenado, que estaba endemoniado, que estaba atado. Lo ven ahora en su juicio cabal, vestido y a los pies del maestro. Y dice que ellos se atemorizaron y le pidieron a Jesús, aleluya, que saliera de aquel lugar, que se vaya, porque estaban atemorizados por lo que había acontecido. Y dice que cuando Jesús subía a la barca, el hombre al cual había sido libertado le dice que lo deje ir con él, que lo deje estar con él. Pero Jesús le dice, ve a tu casa y cuéntale a todos la gran de cosa que Dios hizo contigo. Y dice que él se fue y comenzó a hablar de todas las cosas que había hecho Dios con él. Y eso era evidente, porque era un hombre que lo veían atado, lo veían pasar por el fuego, lo veían que dormía en los sepulcros, aleluya, y que no tenía dominio de su cuerpo. Ahora lo ven sano en su juicio cabal y lo ven ahora hablando de la buena nueva de salvación. Lo ven hablando de lo que Dios hizo con él. Y si tú hoy estás tocando fondo, aleluya, gracias a Dios por tu presencia, déjame decirte que es tiempo de que te acerques a Dios. Es tiempo de que como este endemoniado le diga, maestro, aleluya, aleluya, libértame. Quizá él no le dijo esta palabra, pero ya Dios sabía lo que acontecía con este hombre, que él quizá no quería estar en la situación que se encontraba y por eso vino Cristo y le dio libertad. Así que si tú te encuentras en una posición ahora mismo que está tocando fondo, déjame decirte que Jesús no es la luz que vemos al final del camino. Jesús es la luz que va a caminar contigo y dirigirá tus pasos. Pero es necesario que vengas a Él humillado, que vengas a Él ante su presencia con un corazón, aleluya, contrito y humillado, y Él te dará descanso. Él hará como este endemoniado que fue libertado y comenzó a hablar de la buena nueva de salvación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy tú eres importante para Dios. Hoy Él te quiere para que lleves su palabra. No importa lo más bajo que haya caído en la droga. No importa lo más bajo que haya caído en la prostitución. No importa lo más bajo que haya caído en la hechicería. No importa la enfermedad que tú tengas. Hoy es necesario que venga a Jesús de Nazaret para que Él te liberte y te vuelva un hombre, una mujer de bien en estos tiempos. Pero quizá usted piensa que porque usted está bien posicionado no puede también tocar fondo. Quizá porque usted piensa que tiene, aleluya, es un diputado, es un senador, es el presidente de la república o es una persona importante del país o de la nación donde vive. Y quizá usted entiende que no puede tocar fondo. Déjame decirte algo, que Dios es el que da y quita. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Y en la historia, en el libro de Daniel capítulo 4, ahí vemos un rey que era importante en ese entonces. Un rey que su reinado había alcanzado muchos reyes. Era rey de reyes en ese entonces. Y dice que él tuvo un sueño en el cual él vio que un árbol grande y esplendoso subía hasta el cielo, aleluya, y veía que muchas aves, aleluya, se posaban en él y muchos animales, aleluya, debajo de él tomaban sombra. Pero después vio aleluya, un hombre santo que le dijo cortar el árbol y dejarlo hasta su tronco. Aleluya. Y dice que él se levantó atormentado y mandó a llamar todos los príncipes, todos los sátrapas, todos los sabios, aleluya, que le dieran el significado de este sueño. Y cuando llaman a Daniel, unos de los que Dios tenía en ese reinado, en el cual Dios le había dado sabiduría y le daba la interpretación de los sueños.
Y cuando él contó, el rey Nabucodonosor contó este sueño, dice que Daniel se sorprendió. Dice que Daniel se sentía, duró como una hora ahí, sorprendido con lo que estaba aconteciendo en ese sueño y lo que Dios le estaba revelando en su pensamiento. Y dice que él le dio la respuesta al rey y le dijo lo que iba a acontecer, que su reinado iba a ser cortado, aleluya, y que cuando lo dejaron hasta el tronco era porque su reinado lo iba a restablecer. Para que la gente entienda que Él es que quita y pone reyes, que Él es que le da reinado a quien Él quiere. Pero la gente con su soberbia no quiere entender que Dios es que le ha dado la posición donde se encuentran hoy. Y a veces nuestros actos nos llevan a situaciones difíciles. Pero hoy te tengo noticia. Si tú te humillas delante de su presencia, Él te puede restablecer. Y dice que a pasar de unos tiempos, este rey se plantó en Babilonia y dijo: ¿acaso esta no fue la Babilonia que yo creé con mis manos? Y al decirle esta palabra, vino lo que le pasó en el sueño. Y dice que una voz del cielo le habló y le dijo: como te había dicho, aleluya, en el sueño, tu reinado es quitado y tú ahora te bañará con el rocío del campo, comerá de la hierba del campo, aleluya. Y dice que inmediatamente se le fue el conocimiento a este rey por causa de la soberbia, por engrandecerse aún siendo Dios que le dio el reinado. Y dice que pasaron 7 tiempos y este rey que antes vestía de lino fino, antes se daba bueno banquete, ahora por causa de la consecuencia de su soberbia, ahora estaba comiendo con la bestia del campo. Ahora se bañaba con el rocío, aleluya, de la mañana. Pero cuando pasó el tiempo que Dios le había dicho que le iba a acontecer estas cosas, vemos que él reconoció que hay un Dios altísimo que pone y quita reyes. Y él, cuando reconoció que había un Dios soberano, un rey de reyes por encima de lo que Dios le había entregado a él, y reconoció que hay un Dios verdadero, dice que su raciocinio fue restablecido, sus reinados también, sus sabios que estaban con él, los principales que estaban con él volvieron. Y él reconoció que hay un Dios sobre todas las cosas en el cual debemos de adorar, no importando en la posición que estemos, debemos de reconocer y estar humillados ante su presencia. Mis amados, aunque tú hayas tocado fondo, hay un Dios de misericordia. Hay un Dios que quiere restaurar tu vida. Hay un Dios que no ve la circunstancia ni lo que tú has cometido. Quizá el hombre te señala, quizá el hombre cuenta tu pecado, quizá el hombre te marca y nunca te desbloquea. Aleluya. Quizá el hombre te bloquea y nunca te desbloquea. Pero el Dios que te creó te conoce y conoce tu corazón. Solo necesita humillarte ante su presencia. Solo necesita reconocer de dónde ha caído. Él restaurará tu vida. Él te devolverá el lugar de donde tú has caído. Él restablecerá tu posición, pero es necesario que le reconozca como el Dios soberano, que le reconozca como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que le reconozca como tu Creador, que le reconozca, aleluya, como tu Salvador y sobre todo que quite la soberbia de tu vida. Mis amados, y te dejo con esta palabra. Dios no rechaza un corazón contristo y humillado. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde y nos vemos en una próxima.